Vamos a analizar esta función, y o f de x igual a x por logaritmo natural de x, determinando en ella elementos como su dominio, sus puntos de intersección con los ejes x y también, usando derivadas, vamos a estudiar su comportamiento, es decir, vamos a determinar dónde están sus puntos críticos, dónde la función es creciente, dónde es decreciente, también dónde tiene puntos de inflexión, cómo son sus concavidades y al final, con toda esa información, vamos a realizar el bosquejo de su gráfica en el plano cartesiano. En el proceso y también al final vamos a utilizar esta calculadora, la Casio Classwiz FX 991 LACW, que es mi recomendada para estudiantes de secundaria y universidad. Aquí en la descripción del video les dejo los enlaces de las páginas oficiales en Colombia donde pueden conseguirla original con su factura electrónica y con todo el respaldo, la garantía y el servicio técnico de Grupo Statur, distribuidor oficial de la marca Casio en Colombia. Como primer paso, vamos a determinar el dominio de la función, es decir, el conjunto de valores que puede tomar x en esa función para que exista. Entonces, analizamos esta expresión. Para esta x no tenemos problema, pero aquí la x es el argumento de un logaritmo, del logaritmo natural o logaritmo neperiano, el que tiene la base e. Entonces, recordemos que en un logaritmo esta cantidad tiene que ser estrictamente positiva. Entonces, allí tenemos ya la condición para el dominio. X tiene que ser mayor que 0, o sea, x tiene que ser positiva, entonces ya tenemos el dominio. Son los valores reales de x pertenecientes al intervalo que va desde 0 abierto hasta más infinito, también abierto. Como segundo paso, vamos a determinar los puntos de corte de la función con los ejes x y y. Comenzamos averiguando dónde hay y-intercepto. Recordemos que allí lo que hacemos es tomar la letra x e igualarla a 0. Pero x igual a 0 no podemos tomarlo, por lo que vimos acá. 0 no puede ingresar a este logaritmo natural. Entonces, como x no puede ser 0, concluimos que y-intercepto no hay. Es decir, esta función nunca va a cortar al eje y. Vamos a buscar ahora dónde hay x-interceptos, porque podrían ser varios. Recordemos que allí lo que se hace es tomar la función f de x o y, que es lo mismo, e igualarla a 0. En este caso, la función dice que es x por logaritmo natural de x y todo eso lo igualamos a 0. Se nos forma una ecuación. Entonces, vamos a resolverla aplicando el teorema del factor nulo. Recordemos que si a por b es igual a 0, entonces a es igual a 0 o b es igual a 0. En otras palabras, igualamos a 0 cada uno de los factores que tenemos allí. Pero acá tenemos otra vez x igual a 0, que es un valor prohibido para x. X no puede ser 0. Entonces, esta solución la tenemos que descartar. Nos concentramos aquí, donde tenemos logaritmo en la base e de x igual a 0. Recordemos, logaritmo en la base e es el mismo logaritmo natural o logaritmo neperiano. Y de allí ya podemos despejar x, pasando esto a la forma exponencial. Recordemos que e a la 0 es igual a x. Pasamos de la forma logarítmica a la forma exponencial. Y de acá tenemos que x será igual a e a la 0, que equivale a 1. Recordemos que el número de Euler o de Euler es un número irracional positivo, que es equivalente a 2,718 aproximadamente. Y si ese número lo elevamos al exponente 0, nos produce como resultado 1. Y esta solución sí es aceptable para esta ecuación, porque 1 sí está aquí, en el dominio de la función. Entonces decimos que esa función o esa curva tendrá x-intercepto en la abscisa 1. Como tercer paso, vamos a determinar la primera y la segunda derivada para esta función. Entonces, la traemos por acá. F de x es igual a x por logaritmo natural de x. Para hallar la primera derivada, o sea, f' de x, debemos aplicar aquí la regla del producto. Entonces tenemos derivada del primer componente, que es 1,
por el segundo componente sin derivar más el primer componente sin derivar por la derivada del segundo componente, que en ese caso sería 1 sobre x. Allí vamos a simplificar lo que sea posible. 1 por logaritmo natural de x nos da logaritmo natural de x, y esto más x por 1 sobre x, que sería x sobre x, y eso simplificando nos da 1. Entonces tenemos acá ya la expresión para la primera derivada, logaritmo natural de x más 1. Vamos ahora con la segunda derivada, con f2' de x. Entonces, derivamos esta expresión, o sea, la que corresponde a la primera derivada. Tenemos aquí una suma, entonces derivamos cada término. La derivada del logaritmo natural de x nos da 1 sobre x, y esto más la derivada de 1, que es 0. Simplificando eso nos queda 1 sobre x. Y así tenemos entonces la expresión para la segunda derivada. Paso número 4. Buscar los puntos críticos de la función, es decir, aquellos donde la curva tiene recta tangente horizontal. Para ello, o sea, para buscar los puntos críticos de una función, tomamos la primera derivada y la igualamos a 0. Y esto ocurre porque recordemos que la primera derivada de una función nos da el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, para que esa recta sea horizontal, pues tiene que tener pendiente igual a 0. Entonces, tomamos la primera derivada, que es logaritmo natural de x más 1, y la igualamos a 0. Se nos forma una ecuación que vamos a resolver para x. En ese caso, despejamos el logaritmo natural de x. Entonces, 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. 0 menos 1 nos da menos 1. Y de allí vamos a despejar x, pasando de la forma logarítmica a la forma exponencial. Recordemos que este logaritmo natural equivale al logaritmo en la base e. Entonces, pasamos a la forma exponencial. E elevado al exponente menos 1 nos da como resultado x. Entonces, x será igual al número de Euler o de Euler elevado al exponente menos 1. Y esto es lo mismo que escribirlo como 1 sobre e. Vamos a resolver esto en la calculadora. Entonces, presionamos el botón Home y vamos a ingresar a la aplicación Calcular. Y allí vamos a escribir esta potencia en la pantalla. Comenzamos presionando el botón Shift y luego la tecla del número 8 para que aparezca el número E en pantalla. Luego presionamos el botón de cuadrito elevado a otro cuadrito para que nos aparezca el exponente y allí vamos a escribir menos 1. Presionamos el botón Shift, luego el botón del menos para que aparezca el signo negativo pequeñito y luego escribimos el 1. Así tenemos en pantalla E elevado al exponente menos 1. Presionamos el botón Exe o ejecutar y nos da 0,3678, bueno, y otros decimales, pero eso aproximado a dos cifras decimales nos da 0,37. Vamos a hallarlo también de esta forma, como 1 sobre e. Borramos la pantalla presionando el botón AC y presionamos ahora el botón de fracción en el numerador, escribimos el 1, pasamos al denominador y allí vamos a ingresar el número e, presionando el botón Shift y luego la tecla del número 8. Allí aparece el número e en pantalla, presionamos el botón Exe o ejecutar y nos da el mismo resultado que cuando averiguamos la potencia e elevado al exponente menos 1, 0,3678, que ya sabemos que se puede aproximar a dos cifras decimales como 0,37. Entonces, esta será la única solución para esta ecuación, la que resulta de igualar a 0 la primera derivada. O sea que esa función tiene punto crítico, el único punto crítico, en la abscisa x igual a 1 sobre e, que es aproximadamente igual a 0,37, redondeando ese número a dos cifras decimales. Paso número 5. Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. En otras palabras, vamos a averiguar dónde la función crece y dónde decrece. Para ello, representamos acá el dominio, ¿sí? La semirrecta que parte desde 0 sin tomarlo
tal como vimos acá, hasta más infinito. Allí tenemos entonces los valores reales positivos para la variable x. Y allí vamos a marcar el valor donde ocurre el punto crítico, la abscisa que encontramos por acá, que es 1 sobre e y que es aproximadamente igual a 0,37. Entonces vamos a escoger valores de cada intervalo. Por ejemplo, aquí podríamos escoger el valor 0,2, que está comprendido entre 0 y 0,37, y acá podríamos escoger el valor 0,5. Entonces, esos valores los vamos a reemplazar en la primera derivada teniendo en cuenta este criterio. Si la primera derivada es positiva, o sea, mayor que 0, entonces quiere decir que la función crece o es creciente en el intervalo que estamos analizando. Y si la primera derivada es menor que 0, o sea, si la primera derivada es negativa, entonces quiere decir que la función es decreciente o decrece en el intervalo que estamos analizando. Entonces vamos a tomar estos valores elegidos de x de cada intervalo y los vamos a reemplazar aquí en la primera derivada. Eso lo podemos hacer entonces con la calculadora. Vamos a reemplazar allí el valor, por ejemplo, 0,2. Presionamos el botón AC para borrar la pantalla. Entonces tenemos logaritmo natural de 0,2. Para ello presionamos el botón Shift y luego el botón de logaritmo en base cuadrito de cuadrito para que se active la función logaritmo natural. Entonces aparece en pantalla ln y allí donde va la x escribimos 0,2. Cerramos el paréntesis y después tenemos más 1. Presionamos el botón exe o ejecutar y nos da menos 0,609 y bueno, otros decimales. Lo que nos interesa allí es el signo de este resultado. Vemos que es negativo, entonces es menor que 0. Vamos ahora a evaluar esto, la primera derivada, cuando x toma el valor 0,5. De nuevo ingresamos aquí. Entonces borramos la pantalla y escribimos ahora logaritmo natural, presionando el botón Shift, luego el botón de logaritmo en base cuadrito de cuadrito para que se active la función de logaritmo natural. Luego va el valor de x que es 0,5, cerramos el paréntesis y después tenemos más 1. Presionamos el botón exe o ejecutar y nos da en pantalla 0,3068 y otros decimales. Allí lo que nos interesa es el signo de esto que acabamos de evaluar y es positivo, o sea, mayor que 0. Entonces, de acuerdo con este criterio, tenemos que para este intervalo la función es decreciente porque la primera derivada nos dio menor que 0, o sea, negativa, y eso lo representamos así, la función decrece. Para este otro intervalo, donde la primera derivada es mayor que 0, o sea, la primera derivada es positiva, entonces allí la función es creciente y lo representamos de esta forma. Entonces ya podemos completar aquí. La función crece en el intervalo que va desde 1 sobre e hasta más infinito, intervalo abierto en ambos extremos. Y la función decrece en el intervalo que va entre 0 y 1 sobre e, también intervalo abierto en ambos extremos. Eso nos permite concluir que aquí en el punto crítico tendremos un mínimo de la función, porque aquí la función decrece y después crece. Entonces ya sabemos la naturaleza del punto crítico para esa función. Como paso número 6, vamos a determinar dónde la función tiene puntos de inflexión, es decir, aquellos puntos de la curva donde se presenta cambio de concavidad. Para ello, o sea, para hallar los puntos de inflexión de una función, tomamos la segunda derivada y la igualamos a 0. En este caso, la segunda derivada nos dio 1 sobre x. Y si 1 sobre x se iguala a 0, tenemos una ecuación donde vamos a despejar x. Pero aquí x, por ejemplo, que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Bueno, teniendo en cuenta que x es una cantidad positiva. Entonces tendremos que 1 es igual a 0 por x, donde 1 es igual a 0. Pero aquí llegamos a una contradicción o una falsedad, porque dice que 1 es igual a 0, lo cual es completamente falso, es una incoherencia. Entonces, esto nos quiere decir que esa función
no va a tener puntos de inflexión. Es decir, no hay valores de x donde esa función presente cambio de concavidad. Séptimo paso, determinar las concavidades de la función. Para ello, representamos de nuevo el dominio, valores positivos para x, desde 0 sin incluirlo, hasta más infinito. Y se supone que aquí debemos marcar los valores de x donde hubo puntos de inflexión, pero encontramos que no tenemos en esta ocasión. Entonces, analizamos en este único intervalo, desde 0 hasta más infinito. Entonces seleccionamos un valor de x, cualquiera, el que se nos antoje, que esté comprendido en esta zona. Por ejemplo, podemos escoger x igual a 1. Y enseguida aplicamos este criterio. Si la segunda derivada de la función es mayor que 0, o sea, si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba en el intervalo que estamos analizando. Y si la segunda derivada es menor que 0, o sea, la segunda derivada es negativa, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo en el intervalo que estamos analizando. Como el único intervalo que tenemos aquí para analizar es este, y allí seleccionamos x igual a 1, entonces este valor lo traemos aquí, a la segunda derivada. Entonces, evaluamos la segunda derivada en x igual a 1. Vemos que la segunda derivada es 1 sobre x, en este caso sería 1 sobre 1 que nos da 1. Al final obtenemos un valor positivo y eso quiere decir, de acuerdo con esto, que la función es cóncava hacia arriba en todo este intervalo, o sea, en todo el dominio de la función. Entonces, ¿dónde la función es cóncava hacia abajo? Realmente eso no se cumple. Y donde la función es cóncava hacia arriba, esto sucede en todo el dominio de la función. Como paso número 8, vamos a determinar los puntos principales para esta función. Es decir, después de todo este análisis que hicimos, donde hallamos valores de x, por ejemplo, en el x-intercepto o para el punto crítico, entonces lo que nos hace falta es su compañero en y, para armar la coordenada de esos puntos claves o principales de esta función. Para ello podemos armar esa tablita de valores como cuando se tabula una función y acudimos a la función principal, lógicamente, a la que estamos analizando. Consideramos acá valores de x, por ejemplo, x igual a 1, y ese valor lo vamos a reemplazar acá. Nos quedaría 1 por logaritmo natural de 1, pero recordemos que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces tendríamos 1 por 0 que nos da 0. Allí tenemos un primer punto, la pareja 1,0. Ahora vamos con el otro valor de x que nos dio 1 sobre e. Lo vamos a reemplazar aquí en la función. Veamos cuánto nos da eso. Tendríamos 1 sobre e por logaritmo natural de 1 sobre e. Vamos a transformar eso. Sería 1 sobre e por... Aquí podemos aplicar propiedad de los logaritmos. Tendríamos logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de e. Recordemos que el logaritmo de un cociente o de una división se convierte en una resta de logaritmos. Logaritmo natural de 1 nos da 0, tal como mencionamos antes, y el logaritmo natural de e, recordemos que esto es igual a 1. Entonces, al final, todo esto nos da 0 menos 1, que es menos 1. Tendremos entonces 1 sobre e multiplicado por menos 1, y eso es igual a menos 1 sobre e. Ese valor lo traemos aquí. Será entonces la ordenada para la abscisa 1 sobre e. Y esto será aproximadamente igual a 0,37 pero negativo. Entonces aquí tenemos el otro punto clave. Entonces esta información la anotamos por acá. Tenemos el punto 1,0 que corresponde al x-intercepto, o sea, punto de corte de la función con el eje x, y aquí el otro punto formado por 1 sobre e y menos 1 sobre e, abscisa ordenada, que corresponde al punto crítico de la función y donde determinamos que hay un mínimo. Como paso número 9, vamos a realizar el bosquejo de la gráfica para esta función. Entonces, trazamos un plano cartesiano con una escala apropiada para que aparezcan estos puntos que obtuvimos. Por ejemplo, el punto 1,0
lo tenemos localizado aquí, punto de corte con el eje X, y vamos a localizar la pareja 1 sobre E, menos 1 sobre E. Dijimos que 1 sobre E es aproximadamente 0,37. Aquí tenemos 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, el 1. Entonces 0,37 es más o menos por aquí, entre 0,2 y 0,4 aproximadamente por acá. Entonces bajamos a encontrarnos con el valor menos 0,37. Aquí tenemos 0,1 negativo, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4. Entonces menos 0,37 es aproximadamente por aquí. Nos venimos horizontalmente para encontrarnos con el valor que dijimos de X y eso nos da aproximadamente por acá lo que será el punto crítico. Ahora, por la abscisa del punto crítico, es decir, por el valor 1 sobre E, que es aproximadamente 0,37, trazamos una línea vertical, la podemos hacer así punteada, que nos sirva de guía para traer esta información acá al dibujo. Vemos que en el intervalo comprendido entre 0 y 1 sobre E, o sea, en esta zona, la función decrece. Entonces, podemos colocar esta señal y en el otro intervalo, desde 1 sobre E hasta más infinito, o sea, todo esto, la función es creciente. Y también encontramos que la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio, o sea, desde 0 sin tomarlo hasta más infinito. Ahora, de acuerdo con lo que encontramos al principio, o sea, el dominio de la función, X toma valores a partir de 0 pero sin tomarlo. Entonces, veamos qué sucede para valores de X que están por aquí, es decir, valores positivos muy cercanos a 0. Podemos escoger, por ejemplo, 0,01 y lo reemplazamos aquí en la función. Veamos cuánto nos da eso. 0,01 multiplicado por logaritmo natural, entonces presionamos el botón Shift, luego el botón de logaritmo en base cuadrito de cuadrito para que se active la función logaritmo natural y allí en el paréntesis escribimos el valor de X que escogimos, 0,01, cerramos el paréntesis, presionamos el botón Exe o ejecutar y atención, nos da menos 0,046, o sea, el valor de Y correspondiente a ese valor de X que está por aquí muy cercano a 0 en la zona positiva, nos está dando un valor negativo de Y. O sea, en realidad tendremos por acá el punto de inicio de la curva, lo marcamos de esta forma. O sea, como un punto muy próximo al origen, pero que no toma esa coordenada. Entonces, por eso lo representamos así, con bolita sin llenar. Entonces, ya lo que hacemos es conectar estos puntos con una curva suave que tenga este comportamiento, o sea, que sea decreciente y acá creciente, y que siempre mantenga la concavidad hacia arriba. Bien, allí tenemos entonces el bosquejo de la curva, un dibujo aproximado de cómo es la gráfica para esa función. Vemos entonces que inicia en este punto, en el origen 0,0, pero sin tomarlo, porque ya vemos que el dominio va desde 0 abierto hasta más infinito. La curva es decreciente, tal como vemos acá, llega al punto crítico, luego es creciente después del punto crítico, tal como vimos acá, y siempre la curva mantiene la concavidad hacia arriba, tal como encontramos en este análisis. También aquí podemos confirmar que el punto crítico es el mínimo para la función, porque vemos que la curva decrece y después crece. Incluso podemos asegurar que este es el mínimo absoluto para esa curva, porque es el punto más bajo que ella alcanza en todo su recorrido. Algo adicional que podríamos establecer para esta función es su rango, ya que tenemos el bosquejo de la gráfica. Si miramos bien, encontramos que los valores de Y que toma la función parten desde aquí, desde el valor menos 1 sobre E, que es el punto más bajo de la curva o de la función, o sea, la ordenada correspondiente al punto crítico, y a partir de allí hacia arriba es que la función toma valores. Aunque aquí el valor Y igual a 0 no participa, aquí sí lo hace, en la coordenada 1,0. Entonces podemos asegurar que el rango de la función son los valores de Y mayores o iguales que menos 1 sobre E.
o presentado en notación de intervalo, serían los valores de y pertenecientes al intervalo que va desde menos 1 sobre e cerrado hasta más infinito, abierto por supuesto. Entonces, desde este valor hacia arriba es el rango de la función. Ahora veamos cómo con esta calculadora podemos visualizar la gráfica de esta función. Presionamos el botón Home y vamos a ingresar a la aplicación Calcular, que aquí ya se encuentra seleccionada. Presionamos el botón OK. Ahora vamos a presionar el botón que dice Función o f de x y allí nos vamos a desplazar hasta la tercera opción que dice Definir f de x. Presionamos el botón OK para ingresar allí y vamos a escribir esa función, la que nos dieron inicialmente. Entonces tenemos x por, sigue el logaritmo natural. Recordemos que allí se presiona el botón Shift y luego el botón de logaritmo en base cuadrito de cuadrito para que se active la función de logaritmo natural o ln. Luego va la x y cerramos el paréntesis. Allí tenemos la función f de x. Presionamos el botón OK para que la calculadora la almacene y ahora presionamos el botón Home. Nos vamos a desplazar hasta la función o aplicación tabla en la pantalla de la calculadora. Presionamos el botón OK para ingresar allí y vamos a generar la tabla de valores. Podemos empezar, por ejemplo, con x igual a 0,01, el mismo valor que seleccionamos anteriormente. Presionamos el botón OK. Allí tenemos el valor de y correspondiente, que es menos 0,046, que fue el que nos dio allá cuando encontramos que el punto de arranque de la gráfica es el origen sin tomarlo, ¿sí? Esta parejita. Presionamos el botón Exe para que se generen más puntos o más valores de x con su respectivo valor de y. Vemos que acá enseguida aparece g de x con error. Esto es porque esta calculadora permite tabular simultáneamente dos funciones, f de x y g de x, pero en este caso solamente estamos trabajando con f de x. La función g de x no la hemos utilizado y por eso nos marca error, pero eso no es motivo de preocupación. Ahora vamos a generar el código QR para esto que acabamos de trabajar, de modo que nos pueda conducir a la gráfica de la función. Entonces presionamos el botón Shift, luego el botón de la X para que se active la función QR y nos aparezca en pantalla. Ahora ese código lo escaneamos con nuestro teléfono celular y nos vamos a conectar con la página de Casio llamada classpad.net. Vamos a verla. Aquí se observa la función f de x igual a x por logaritmo natural de x. Acá tenemos la curva. Si la tocamos, vemos que se resalta. Vemos que ella inicia aquí en el origen, pero sin tomar ese punto, porque recordemos que el dominio son los valores positivos para x, desde 0 sin tomarlo hasta más infinito. Si tocamos aquí la curva, vemos el punto crítico. Vamos a hacer clic allí. Nos aparece la coordenada e a la menos 1, menos e a la menos 1. Es lo mismo que habíamos determinado por allá. O sea, 1 sobre e, menos 1 sobre e. Este punto crítico dijimos que es el mínimo absoluto de la función porque es el punto más bajo que alcanza la curva en todo su recorrido. Y aquí observamos el punto 1,0, que es el punto de corte de la función con el eje X. También observamos el comportamiento decreciente y después creciente de la función, así como la concavidad hacia arriba en todo su dominio. Y así llegamos al final de esta explicación, donde hemos visto cómo se aplican las derivadas para analizar una función y obtener la información clave que permite bosquejar su gráfica. Lógicamente, usando dispositivos como este, podemos visualizar esas gráficas con toda la precisión. Recuerden que la mejor inversión es la que hacen en su educación. Y esta calculadora, la Casio ClassWiz FX991 LACW, es mi recomendada para secundaria y universidad. Aquí en la descripción del video les dejo los enlaces donde pueden conseguirla aquí en Colombia, original, con su factura electrónica,
con todo el respaldo, la garantía y el servicio técnico de Grupo Statur, distribuidor de Casio en Colombia.